Bueno, Diego, terminamos, mijo. Terminamos y para mí fue satisfactorio, fue una alegría poder compartir con usted. Ya, queda el último libro del Antiguo Testamento, queda Malaquías. Él dice que el corazón de los hijos se volverán a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. En la historia siempre habrán desavenencias, malos entendidos, incomprensiones. Habrán actitudes, ideales, pensamientos diferentes entre los padres y los hijos. Y eso conlleva grandes diferencias en los tiempos. Pero llegará un momento en que volverán a reconciliarse el papá y los hijos. Mm, sea un instante o sea por muchos años. Y toda promesa de Dios es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, revisar. De todas formas, en la última frase, el escrito bíblico del Antiguo Testamento termina con una maldición de Dios, que sí, definitivamente Él maldecirá la tierra. A ver, aquí nacen una serie de preguntas y conjeturas, y por eso el estudiar, por eso el análisis, ubicarse en la historia. Un ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento, el Nuevo? ¿Qué son doctrinas? ¿Qué son normas? ¿Qué son leyes? Dios estableció las iglesias, y si la estableció, ¿por qué ha permitido que sea destruida la iglesia que construyó David? David pensó construirla, la construyó Salomón, y después permitió la reconstrucción. Y en el Antiguo Testamento aún está la iglesia eh, que reconstruyó Nehemías, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver la reconstrucción o la destrucción, primero que todo, de esa iglesia que construyó Nehemías. Participó Habacuc, participó Esdras. Eh, ¿Por qué han pasado tantos imperios por encima de la tierra de Israel? Como 11 imperios a lo largo de ancho. En el Antiguo Testamento apenas van como 5 o 6 imperios que han pasado. Y ahí no se nombra, o sea, cuando finaliza, eh, aún no se nombra el Imperio Romano ni el antes del romano, que es el Asmorreo. Entonces, ¿qué es un canon bíblico? ¿Y por qué mm, se determinó que eran escrituras sagradas? ¿Ya? En fin, hay una serie de preguntas. ¿Ya? Eh, Uno tiene que ser muy crítico, muy objetivo, tiene que posicionarse en un contexto histórico y geográfico y validar lo que le aconteció a todos ellos. Y uno no puede estar como cuando va uno a un partido de fútbol y está en la tribuna mirando, ¿sabes? O una corrida de toros o basquetbol o yo qué sé, que un juego y uno se pone a mirar. No, uno tiene que ser participante también de los eventos. Es decir, históricamente, ¿qué estás haciendo tú frente a lo que correspondió a ellos? Entonces, ¿cómo vas a leer? Dice un sacerdote por allá en cuya presencia estoy. Otro dice, y Jehová me dijo. Y otro dice, y Jehová te dijo.
Y en otra parte dice, y ve y diles. Y dice, es que habló cara a cara con Moisés. Dice, es que yo hablo en sueños y en revelaciones. Es decir, eso dicen los hombres y lo escriben. Entonces, un ejemplo, si yo te digo a ti que Dios me dijo que te dijera, ¿tú me creerías? Si yo te digo a ti que Dios me habló y me dijo, ¿tú me creerías? Es decir, uno puede poner en duda muchas cosas, hasta eso, hasta lo que tu nono te puede estar diciendo. Pero la invitación es que si lo pones en duda, ¿por qué no te acercas tú? ¿Sí? Y habla con Dios y Dios te habla a ti. Y Dios te revela en sueños y Dios te dé entendimiento y tú puedas amarlo y quererlo. Una cosa es que tú ames a Dios porque tus papás te han enseñado y tú no nos lo estás recomendando. La otra cosa es que tú lo entiendas y lo atesores como una experiencia vivida. Por ejemplo, yo en las Sagradas Escrituras, yo las creo. Yo las creo porque las leo, las pongo en práctica y afuera de ser un manual de conducta para mí, es una experiencia en Dios. Entonces, yo creo lo que los hombres escribieron ahí. Porque al vivir mi vida aquí actual y haciendo una referenciación en presencia de Dios, yo tengo experiencias en Dios. Como muchas personas. Es decir, ¿qué es una oración entonces? Señor, necesito Dios, quiero Jehová en la misericordia y un montonón de solicitudes y cosas. Pero a mí me parece que la oración es más o menos como el diálogo que tenemos los dos. No, es que fui a jugar un partido de fútbol y estoy contento. Yo casi no sé jugar, pero estoy contento porque me metí de arquero. Entonces uno no le dice, tenga cuidado, no se bote así, mejor empuñe las manos, póngase los guantes y entrene bastante para que no se golpeen. Entonces es decir, la oración es un diálogo. ¿Ya? Es que me dio mucho frío y la chompa no me sirve, entonces necesito una nueva chompa. Es una solicitud, una petición. ¿Ya? Hoy no me puedo levantar porque me duele por aquí algo, entonces necesito que me sanen. Es una solicitud. O sea, uno en la oración a Dios hay de todo eso, pedidera y todo. Pero yo también a veces te escucho a ti que tú me dices a mí que me quieres. Yo lo quiero mucho, no. Lo he pensado y lo he extrañado. Entonces, ¿qué pasa? Ese diálogo, Dios espera que tú también se lo digas. Que afuera de tener pedidera, sanidera, que te dé sanidad, que fútbol y que te recomienda, también es muy importante que tú lo digas que lo quieres. Porque es que uno a veces la palabra más sencilla no la dice. ¿Sí? Esa palabra te quiero se quedó solamente para los novios. Yo la quiero mucho. Y los otros yo también. Pero uno cuando se va haciendo viejo, eh, ya la novia que no es novia es esposa, entonces eso como va menguando. Y los hijos van creciendo, entonces ya uno casi no le dice al papá de uno lo quiero mucho, papá.
que las palabras van menguando. ¿Ya? Entonces lo mismo con todo. Entonces, aquí donde uno eh, empieza a tomar decisiones. Porque, mijo, es que en este contexto que estamos hay proliferaciones de iglesias, de doctrinas, de dogmas. O sea, hay mucha forma de pensar y desarrollar, y son iglesias que las constituyen los hombres. Y se crean unas cosas diciendo que Dios me dijo. Y hay iglesias de muchos años, ¿sí? Hay iglesias nuevas. Entonces el tema, Diego, es hasta qué punto te puedes basar en estas escrituras bíblicas para que afiance tu razón de ser en Dios. ¿Ya? Entonces, la invitación nuevamente es que busque los mapas, ubique geográfica e históricamente las cosas y contextualice. Yo te doy una idea, pero tú tienes que tener una relación y una experiencia muy personal en las cosas de Dios. Entonces, valide siempre, confróntese siempre, porque Dios mismo, vela para que la relación de uno no caiga. Acuérdate, los escogidos o el remanente son muy pocos, ¿ya? Y, y si hay gente que se quedó nomás con el Antiguo Testamento, de ahí no pasan, porque no aceptan que Cristo vino. Si hay gente que no aceptan que Cristo vino. Y de ese remanente, de ese, entonces, ¿por qué han sufrido tanto? ¿Por qué después aún del Antiguo Testamento han pasado 6 imperios sobre ellos? Y mira, y viene Cristo y dice, no quedará piedra sobre ese templo. Perfecto, 70 años más tarde destruyen ese rasgo templo y hoy día no hay templo. El templo de Dios. Entonces, yo que voy a la iglesia con un manual de conducta, de disciplina, un manual de obediencia y en mi espíritu de entendimiento. Señor, de sentirme bien, de estar recibiendo la información de los cantos, eh, en fin, de someter uno, eh, ya, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué es ser un hombre de Dios? ¿Qué es ser un buen hombre? ¿Sí? ¿Qué es un tipo benefactor de la humanidad? En fin, nacen muchas cosas. Entonces, mi hijo, eh, decirte, decirte que preparémonos para leer el Nuevo Testamento, qué pasó, que son apóstoles, que son sacerdotes, que son discípulos, ¿ya? Que son las cartas o epístolas que se escribieron a las diferentes iglesias. Y nos vamos a encontrar con un libro que se llama el Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación hacia el futuro y de ahí se tiene que hablar de un un tiempo del milenio, un tiempo de revelación. En este momento, según los estudiosos, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pues ya pasamos el tiempo ese que llama el tiempo de la inocencia. Adán y Eva no eran muy inocentes. Hasta que
tuvieron conciencia. Entonces se llama el tiempo de la conciencia, cuando fueron expulsados de ¿qué? Del Edén. Después viene el tiempo, algo así de la ley. Después de la gracia viene el tiempo del arrebatamiento, los 7 años de sufrimiento, después viene el milenio. Eso te lo voy a explicar, son como 7 tiempos, ¿ya? Entonces, lo vamos a explicar ahorita en los estudios del Nuevo Testamento. Se acabó esto, a estudiar. Miren, me voy a comprometer con todos ustedes, amigos que me escuchan y todos. En la próxima enseñanza voy a traer los mapas. ¿Listo? Mapas. Entonces, pongan de referencia a un punto cuánta distancia hay y cuántos son 10, 20, 50 kilómetros, cuántos son 200 kilómetros, para que cuando lean entiendan. Pregunta. ¿Dónde está el mar muerto? El mar muerto es como el mar de Galilea. ¿Son dulces, agua dulce, o son salados como el mar del Atlántico, el Pacífico? ¿Cuántos mares hay alrededor de toda la composición de la historia bíblica? Mar Egeo, mar Mediterráneo, ¿sí? Mar Rojo. ¿Cuál es el Mar Rojo? ¿Ya? Entonces hay una serie de mares. El Mar Negro, ¿ya? Que toca uno revisar. Todo el río Jordán comunica qué mares. Una vez pasaron el río Jordán, otra vez pasaron el río Nilo, otra vez pasaron el Éufrates, la otra vez pasaron por el Mar Rojo. ¿Y dónde queda el monte Sinai? ¿En qué país queda el monte Sinai? Son preguntas, son preguntas. Bueno, termino. Es bueno creer en lo que uno está creyendo, ¿sí? Es bueno. Porque su fe de alguna forma se ha fundamentado en eso. Pero es bueno también eh, evaluarse. Evaluar todo esto porque es que estamos viviendo unos tiempos de mentiras. Y estamos viviendo unos tiempos que se van a venir de más mentiras, que lo único cierto que queda es mi relación o mi comunión personal en Dios. Y sobre eso nadie me va a mover. Entonces, la Biblia, incompleta, no completa o esto, me parece que es un libro santo, un libro sagrado, una carta de navegación a buscar a Dios y hay que estar pendientes. Listo, se acabó. Vamos a ver en qué posición va hoy en día el pueblo de Israel al terminar el Antiguo Testamento y empezar el Nuevo Testamento. Una posición geopolítica para poder interpretar el desarrollo de todos los apóstoles. Un abrazo, bendiciones y gracias por todas esas manifestaciones de aprecio y cariño que he recibido por esta querer de acercar un poco el tema histórico. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.